Qué gozo. La semana pasada realmente fue un gozo para mí compartir esta palabra, el ministerio del Espíritu. Y quiero llevarles en sus Biblias al mismo capítulo donde estuvimos la semana anterior, segunda a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. El título de esta mañana, el propósito del ministerio del Espíritu. La semana pasada introducimos lo que es este llamado ministerio del Espíritu. Y es importante entender, ¿cuántos recuerdan qué significa la palabra ministerio? ¿Qué significaba la palabra ministerio? Servicio, ¿sí? Es un servicio. En términos actuales es un trabajo, ¿sí? Ministro, servidor, trabajador. Estamos hablando del mismo término para hablar de la misma palabra. La palabra aquí que utiliza el apóstol Pablo es la palabra diaconía. ¿Sí? Pero diaconía, ¿qué significa? Eso, servicio, ministerio, un trabajo a favor de alguien más. ¿Ok? No sé si todos vemos esto de aquí. Es importante clarificar estos términos porque muchas veces se pueden quedar como términos religiosos, ¿no? O litúrgicos, o el ministerio. No, en realidad eso tiene un significado mucho más profundo y ese significado es un servicio. Servicio. Entonces, el Señor nos hablaba, ¿no? De que el servicio que Él está llevando a cabo, Dios está trabajando, Dios está haciendo algo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está reconciliando, Dios está trayendo todas las cosas al orden divino, al orden eterno. Nos está devolviendo a la imagen de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el tiempo? Es importante preguntarnos, ¿qué es lo que Dios está haciendo en el tiempo? ¿Qué obra Dios está haciendo? Hablamos de la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es el trabajo que Dios está haciendo? El trabajo que Dios está haciendo es devolver todas las cosas a la imagen de Dios. Porque Dios creó todas las cosas para ser el reflejo de Él. Hermanos, y esto es una buena noticia porque esto incluye nuestras vidas, incluye nuestras familias, nuestros matrimonios, incluye nuestros hogares, incluye cada aspecto y cada área de nuestras vidas fue creada para que sea un reflejo de Él. Hermanos, Dios está devolviendo lo que se perdió en el Edén, el propósito de traer todas las cosas al orden eterno. Y el que comprende esta obra, diga conmigo, comprender. El que comprende esta obra que Dios está llevando a cabo, entonces se prepara para vivir la vida. Porque hermanos, lo peor es estar en un ambiente de trabajo donde estamos haciendo algo, pero no conforme a las directrices de lo que se ha planteado para ese trabajo, para ese negocio. Hermanos, lo último que desearía un patrón es una persona que esté trabajando, pero que no entiende para qué se está trabajando. ¿Verdad? Se supone que debemos tener armonía de trabajo. Ok, entiendo qué es lo que el jefe está haciendo y yo me pongo de acuerdo con eso. Yo me pongo de acuerdo con esa obra. Y eso es lo que Dios justamente quiere con nosotros, que entendamos qué es lo que Él está haciendo. Porque cuando yo entiendo lo que Él está haciendo, me preparo para vivir. ¿Vemos la importancia de lo que hablamos, iglesia? ¿Por qué tengo que entender el ministerio del Espíritu? Porque si yo lo entiendo, yo me preparo para vivir la vida de Dios. Hermanos, y cuando, no sé si a usted le ayuda eso, pero a mí me ayuda mucho tener la idea clara, porque entonces sé exactamente lo que tengo que hacer. No me voy a perder por los márgenes. Ya sé, tengo precisión de lo que quiero hacer. Hermanos, ¿alguno de ustedes quiere caminar la vida en esta tierra sin saber con precisión qué es lo que tiene que hacer? Yo creo que no, nadie quiere perder la vida, nadie quiere perder el tiempo. El tiempo sobre esta tierra, hablando en términos naturales, es un tiempo limitado, hermanos. ¿Cuántos se asombran del cuánto han pasado los años? Hermanos, no podemos correr el riesgo de estar viviendo sin entender para qué estamos aquí. Y es por eso importante entender el ministerio del Espíritu. Y el trabajo, el ministerio que Él está llevando a cabo es traer todas las cosas al diseño divino, al orden eterno. Estaba la tierra desordenada y vacía y Dios trajo orden. Eso de allí es un anticipo del Evangelio. ¿Por qué razón?
Porque el evangelio es la manifestación del Hijo de Dios para traer orden, estructura, diseño, belleza en medio del caos del corazón del hombre. El dolor, la aflicción, el sufrimiento, la miseria y todas esas cosas, producto del pecado, en medio de ese caos, Dios viene a traer orden. ¿Qué está haciendo Dios? Trayendo todo, devolviendo todo a la imagen de Dios. Por lo tanto, es importante, familia, que comprendamos y descubramos juntos qué es lo que Dios está haciendo y ponernos de acuerdo con esa obra. Porque ciertamente no queremos desperdiciar el tiempo. Vamos al versículo 17, y esto es lo que justamente nos dice el Señor. Vamos a ver, veamos la conexión entre estas dos cosas que estamos hablando. Lo que Él hizo y ahora el propósito de nuestras vidas. Verso 17, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva, diga conmigo, nueva. Eso significa, hermanos, totalmente eterno, calidad eterna. No necesariamente nuevo de tiempo. Este nuevo hace referencia a nuevo en eternidad. Quiere decir, ahora lo que en otro tiempo era caído, ahora ha sido traído al diseño eterno, a la sustancia eterna. Nueva criatura es, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. El sistema del pecado, el sistema caído pierde poder, caduca. Ahora todas las cosas que dice han sido hechas nuevas. Entonces mire lo que Dios está haciendo. Dios en Cristo crea un nuevo hombre. Verso 18. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él. Fuimos reconciliados con lo nuevo. Fuimos reconciliados, traídos nuevamente a la imagen de Dios. Con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio, diga conmigo, se me dio. Se nos dio, ¿qué cosa? El ministerio. Ponga ahí el trabajo, el servicio. ¿Cuál? De la reconciliación. ¿Se entiende la palabra reconciliación? Yo creo que es importante que la vayamos aclarando, ¿verdad? ¿Qué es esto que se me dio un trabajo? Se me dio un ministerio, llamado el ministerio de la reconciliación. Es importante entonces, añadiendo la construcción que hicimos la semana pasada, entender 6 características o 6 aspectos que caracterizan este trabajo del Espíritu, este ministerio del Espíritu. Vamos a ver, número 1, primer aspecto que caracteriza el trabajo que Dios está haciendo por medio de su Espíritu Santo en este tiempo. Diga conmigo, origen. El origen de este ministerio es Dios. Familia, es importante entender que todas las demás asignaciones, todos los demás trabajos, profesiones, yo sé que aquí tenemos diferentes profesiones, diferentes ocupaciones, empleos, en fin. Hermanos, toda ocupación, todo empleo, tu trabajo, tu negocio, tu asignación, tu ministerio, tu llamado, todo absolutamente, escuche, cobra sentido cuando usted entiende la asignación, el trabajo supremo. Todos los demás servicios que hagamos cobran sentido y valor cuando yo entiendo el ministerio principal, el ministerio del Espíritu. Hermanos, esto es lo que dice el capítulo 5, verso 18. Todo esto procede de Dios. Hay un origen. ¿Quién es el que hizo esto? ¿Quién es el que hace esta obra? Es Dios. Hermanos, en otras palabras, cuando este texto nos está diciendo, todo esto procede de Dios, nos está diciendo, el jefe de esta obra es Dios. El jefe supremo, ¿quién es? Es Dios. ¿Y qué vamos a hacer si el jefe habla? Si el jefe está dando una indicación, hermanos, necesitamos ponernos de acuerdo con él.
Necesitamos, hermanos, obedecerle a Él. Ok, Señor, lo que tú dices, en eso quiero estar. Hermanos amados, y Dios está hablando por su Espíritu. Dios nos está diciendo, hey, lo que tú haces cobra sentido y valor. Si tú sales el día bien temprano a trabajar, si tú eres una mujer que está atendiendo su hogar, que está atendiendo su familia, si tú eres un estudiante que sale al colegio, sale a la universidad a trabajar, entendamos, tu asignación, tu actividad cobra sentido cuando tú comprendes que hay una misión por sobre todo. Y cuando tú traes esa misión a tu misión particular, a tu misión específica, entonces tú aprendes a vivir. Tú empiezas a vivir. Hermanos, muchas veces hemos desconectado erróneamente la asignación de Dios con la asignación que hago en mi trabajo. No, esto ya no tiene nada que ver con Dios. O esto ya no tiene nada que ver con mi trabajo. Dios ya no tiene que ver con mi trabajo. No, mis hermanos, nuestros trabajos, nuestros negocios, absolutamente nuestras actividades y ocupaciones cobran sentido verdadero. De verdad vamos a disfrutar lo que hacemos cuando yo entiendo, estoy en una misión mayor. Y esa misión se llama el ministerio del Espíritu, que es reconciliación. Reconciliar. Hermanos, en otras palabras, no salgo el lunes a ver cómo me va simplemente y a ver qué logro hacer. Yo salgo el lunes, sí, voy a hacer un trabajo, una función en ese lugar, pero yo tengo una misión más grande. En medio de esa actividad, yo tengo un ministerio llamado el ministerio de la reconciliación. Estoy en mi casa y ahí yo entiendo. Aquí yo tengo un ministerio llamado el ministerio de la reconciliación. Estoy con mis hijos. Aquí entiendo, yo tengo un ministerio llamado el ministerio de la reconciliación. Estoy trabajando, estoy vendiendo, estoy atendiendo. Ahí yo tengo un ministerio llamado el ministerio de la reconciliación. Es entender, hermanos, que servimos a un jefe mayor. Todo lo que hagan, dice Colosenses capítulo 3, háganlo de corazón como para el Señor, porque es al Señor a quien ustedes sirven. Hermanos, cuando voy a estudiar, entiendo yo estoy sirviendo a Dios y allí en mi lugar de estudio yo tengo un ministerio dado por Dios, tengo una asignación dada por Dios que es la reconciliación. Hermanos, yo no encuentro otro ministerio en la Biblia que tenga la primacía y el valor de la reconciliación. Y esto se va a ir aclarando, hermanos amados. Es el deseo de Dios que entendamos. Hermanos, algo que es importante clarificar. No tenemos necesidad de orar para saber si este es nuestro ministerio. Porque su Espíritu ya lo dejó escrito claramente. Se nos ha dado, somos una nueva creación y se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hermanos, ¿qué es lo opuesto a entender que el origen es Dios? ¿Está listo? Es centrar nuestras vidas en nuestro ego. Hermanos, vivir para otro trabajo es la fuente del ego. Resistir a Dios. La salvación no tiene como fin mi ego. Mucha gente trabaja solo para sí. Su meta es propia. Y no me sorprendería que pase un poco de tiempo y su jefe o su supervisor esté inconforme con él. Porque cuando no entendemos, hermanos, que nosotros no vivimos para una agenda particular, sino que vivimos para la agenda de Dios, hermanos, cuando yo no lo entiendo, yo empiezo a vivir centrado en mí mismo. Y empiezan a haber conflictos en el lugar donde estamos. Si es en la casa, empiezan a haber conflictos en la casa, conflictos con los hijos, conflictos en el matrimonio, conflictos en el trabajo. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor del ego, todo gira alrededor de nosotros. Hermanos, el servicio no lo hacemos al ego, el servicio lo hacemos a Dios. Él es el jefe, a Él estamos sirviendo. Aun cuando yo sea dueño de mi negocio, aun cuando sea mi empresa, mi emprendimiento, hermanos, yo tengo que entender, mi jefe es Dios. Y si yo sirvo a Dios, más vale que deje de vivir para mi ego y empiece a vivir para el interés de Él.
Yo le garantizo que en el momento en que entendemos eso, nuestro trabajo, nuestra empresa, el negocio, todas esas cosas empiezan a cobrar verdadero sentido y valor a los ojos de Dios. Porque no estamos sirviendo a nosotros mismos. Servimos al ministerio del Espíritu, al ministerio de Dios. Si mi trabajo es ser profesor, maestro, le sirvo a Dios. Señor, te estoy sirviendo a ti. ¿Cómo traigo la reconciliación a este salón de clases? ¿Cómo traigo la reconciliación a un grupo de padres de familia? Es como, hermanos, traemos el ministerio supremo a cada aspecto y a cada ámbito de nuestras vidas. Si soy constructor, ¿cómo traigo el ministerio del Espíritu a ese ámbito? Si soy médico, ¿cómo traigo el ministerio del Espíritu a ese ámbito? Porque estamos en el ministerio de la reconciliación. Lo contrario a este llamado es vivir para nosotros mismos. Lo medimos todo desde nuestro interés, uso a los demás solo para validarme a mí mismo, vivir encerrado en mi propio yo. Y cuando vivimos para nosotros mismos y no vivimos para el ministerio de Dios, esto es lo que va a producir división. Esto va a traer conflicto, aislamiento. Y es, hermanos, el ministerio del Espíritu tiene un opositor. El ministerio del anticristo. ¿Qué es el ministerio del anticristo? Muy lejos de lo que generalmente se nos ha pintado en el dispensacionalismo, que es erróneo, y en las películas del rapto, que son erróneas. El ministerio del anticristo es el ministerio que gira alrededor del ego, alrededor del yo. Ese es el ministerio del anticristo, porque Cristo no vino a servirse a sí mismo, Él vino a servir la voluntad del Padre. El anticristo se sirve a sí mismo. Ese es el espíritu del anticristo. No pienso en nada más, solo pienso en mí, cómo acumulo para mí, cómo satisfago mis deseos, cómo satisfago mis anhelos, y no meditamos qué es lo que Dios quiere. Ese es el espíritu del anticristo, el egoísmo. El hombre encerrado en sí mismo, el hombre cerrado al ministerio de Dios. El espíritu del anticristo, escúcheme, es la antirreconciliación. El espíritu del anticristo es la antirreconciliación. Todo gira alrededor del ego, no de Dios. Y es por eso que necesitamos reconocer que Dios es quien nos llama. No vivimos para nosotros, sino para el mejor trabajo. Vivimos para el trabajo de Dios. En cualquier ámbito donde estemos, vivimos para el trabajo de Dios. Estamos en un servicio superior. Entonces, ¿por qué? Porque el origen es Dios. ¿De dónde procede todo esto? Dice, todo esto procede de Dios. Dios es quien nos llama. Dios es quien nos ha hecho el llamado. ¿Alguien aquí todavía tiene duda? No, es que yo no he sentido el llamado. No tiene que sentirlo. Tiene que creer lo que Dios dice. Leamos nuevamente por si las dudas. Verso 18. Todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio. Se nos dio el ministerio de la reconciliación. Pastor, ¿ese ministerio será para mí? Absolutamente. Ese ministerio es para usted. Se nos dio en Cristo el ministerio de la reconciliación. Esto no es de los pastores, esto no es de los obispos, esto no es de los... No, esto es de todo el que está en Cristo. ¿Cuántos que están en Cristo? Es nuestro ministerio. Amén. Le preguntan, yo voy por ahí, o alguien viene y le pregunta, hey, ¿cuál es tu trabajo? ¿Y usted va a responder? Bueno, estoy en el trabajo de la reconciliación. Número 2. Segundo aspecto, segunda característica de este ministerio. El origen es Dios. Segundo, el mensaje es restauración. Familia, Cristo es un mensaje. ¿Cómo se le dice en Juan 1:1? Cristo es la palabra. En el principio era la palabra o el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Está hablando de Cristo Jesús, la palabra viva. Él es la palabra. Diga conmigo, Jesús es el mensaje. Jesús no viene a dar un mensaje, Jesús es el mensaje. Él es el mensaje encarnado. Cristo es el mensaje encarnado. Hermanos, nosotros no estamos conociendo un concepto, estamos conociendo una persona. Porque el mensaje es restauración. ¿Qué mensaje trajo Jesús? Resumamos en una palabra, el mensaje que trajo Jesús. Salvación. Él no vino a predicar de la salvación. Él mismo es el mensaje de la salvación. Él es el mensaje de la restauración. Hermanos, esto es maravilloso. Cuando usted veía caminar a Jesús, usted veía caminar un mensaje andante. Cuando vemos a Cristo, lo que estamos viendo es un mensaje caminando. ¿Cuál es el mensaje que leemos cuando vemos a Cristo? El mensaje que leemos cuando vemos a Cristo es restauración. ¡Qué tremendo! Él es un mensaje viviente. El mensaje restauración. Ahora, ¿dónde fuimos puestos usted y yo cuando creímos? Fuimos puestos en Cristo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de nuestras vidas? El mismo mensaje de Jesús. ¿Cuál es nuestro mensaje? El mensaje de restauración. ¿Qué es restaurar? Traer todo nuevamente al diseño. Traer nuevamente todo al orden. Cuando la gente nos ve a nosotros, cuando la gente lo ve a usted, donde quiera que esté, aquí, allá, en su casa, en su vecindario, la gente puede leer un mensaje en su vida. El mensaje que dice restauración. Esa persona está restaurando las cosas. El apóstol Pablo escribe según a los Corintios porque los líderes de esta congregación, la gente en esta congregación están empezando a dudar del ministerio de Pablo. Esto hablamos la semana anterior un poquito, el contexto de esta carta. Ellos están dudando de que el ministerio de Pablo sea auténtico. Están dudando, habiendo recibido de él, están dudando. Y le dice, ¿cuáles son tus cartas de recomendación? A ver, ¿de dónde viene la certificación tuya, Pablo, de que tu ministerio es genuino, de que tu ministerio es auténtico? Y Pablo les dice, ustedes son mis cartas de recomendación. No necesitamos cartas escritas con tinta, porque ustedes son las cartas escritas con el Espíritu de Dios. Quiere decir, hermano, que nosotros somos un mensaje. Nuestras vidas son un mensaje. Donde quiera que tú vas, el mensaje se lee claro. Pregúntele a la persona junto a usted, ¿se lee el mensaje claro en tu vida? ¿Cuál es el mensaje que leen las personas en nosotros? ¿Traemos división o traemos reconciliación? ¿Qué trae su presencia, hermanos? ¿Qué se lee con su presencia? ¿Qué leen las personas en nosotros? ¿El mensaje de división, rechazo? ¿O el mensaje de que las cosas, cuando nosotros están siendo restauradas a la imagen de Dios? Hermanos, el mensaje tiene que ser preciso. Diga conmigo, precisión en el mensaje. Que no sea un mensaje confuso. Hay mucha gente que cuando lee las vidas de muchas personas termina confundida. No entiendo tu mensaje. No entiendo lo que tu vida me está diciendo. Pero el mensaje de todos los que estamos en Cristo, nos ponemos de acuerdo
Amada familia, el mensaje que transmitimos con nuestras vidas es un mensaje preciso. Es un mensaje que la gente puede leer con claridad. ¿Cuál es el mensaje? Que a pesar de que tenemos errores, ojo, cuidado, el mensaje que transmitimos no es un mensaje de, oh, yo no tengo errores. No, yo no quiero que la gente lea ese mensaje en mi vida. Es por eso es importantísimo mostrarnos, hermanos, tal y como somos. Tenemos errores, tenemos debilidades. Es importante mostrarnos vulnerables. Porque ese no es el mensaje, hermanos, el mensaje del evangelio no es un mensaje de que ya no tenemos errores. Por eso mucha gente, cuando ha visto ese mensaje incorrecto en muchos creyentes, dice, pero tú eres hermanito y haces esto. Pero tú eres hermanito y vas a la iglesia y haces esto. ¿Y es por qué? Porque hemos transmitido un mensaje de que el evangelio es no tener errores. ¿Quién nos dijo eso? El evangelio no es ese mensaje. El evangelio es el mensaje de que en nuestras debilidades la misericordia de Dios se glorifica para traernos todos los días al diseño eterno. Y que estamos creciendo, y que estamos madurando, y que estamos siendo perfeccionados. Amén. Amén. Nunca fue un mensaje de, ¿y usted no es cristiano? Entonces aclárele con su vida y con sus palabras. Es que el cristianismo no significa no tener errores. El cristianismo, el evangelio, es el mensaje de que Dios está restaurando todo a su imagen y que todo está siendo traído progresivamente a la imagen de Cristo. Eso es lo que hacemos, hermano. ¿Cuál es el mensaje entonces? Restauración. Hermanos, si Cristo es un mensaje, tú eres un mensaje. Cuando las personas nos ven, ellos lo que van a ver es cómo luce la humanidad restaurada a la imagen de Dios. ¿Qué es lo que las personas ven? Cómo luce la humanidad restaurada. Hermanos, esto es hermoso. No importa dónde vayamos, no importa dónde estemos, pero las personas se dan cuenta cuando nos ven, esa es la vida de Dios. Yo pensé que era una vida sin errores, yo pensé que era una vida sin adversidades. Cuando la gente nos ve, cómo atravesamos nuestros errores, cómo atravesamos nuestros valles de adversidad, la gente cobra entendimiento de que cuando ven en nosotros la respuesta de gozo, la respuesta de paz, en medio de la tribulación, la gente empieza a recibir el mensaje correcto. Oye, mira, yo pensaba que el evangelio era que ya no habían problemas, pero tú enfrentas las adversidades, pero las enfrentas con confianza, las enfrentas con la seguridad de Cristo. ¡Wow! ¿Qué hace la gente? Empieza a entender, así se vive el evangelio. Ese es el evangelio. Cuando, hermanos, nos hemos equivocado, hermanos, me encanta cuando los cristianos se equivocan. ¿Sabe por qué? Porque es la oportunidad perfecta para que el mundo vea cómo nos humillamos a reconocer, ¿sabes qué? Fallé, te fallé, perdóname. El mundo recibe un mensaje, ¡wow! ¿Qué es eso? Nadie pide perdón. Nadie le gusta pedir perdón porque a la carne no le gusta pedir perdón. Pero cuando nosotros nos humillamos, cuando nos hemos equivocado, el mundo recibe un mensaje del verdadero evangelio. No tengamos miedo, hermanos, reconocer nuestros errores. Reconozcámoslos, porque entonces Dios nos ha dado una oportunidad para transformar ese error en un mensaje de reconciliación, que ellos se den cuenta, hermanos, porque no hay ninguna sola persona que camina sobre la faz del planeta que diga que no comete errores, que no peca. ¿De dónde sacamos esa idea de que hay una sola persona en la faz de la tierra que no peca? ¿De dónde sacamos esa idea? Lo que existe es personas que lo saben cubrir, lo saben disimular bien. Pero los cristianos no están disimulando nada, hermanos. Los cristianos se muestran, mira, yo soy una persona con errores, con fallas. Y ¿sabes qué? Te he fallado, perdóname. Y dependo de la gracia de Dios para ser levantado, para ser restaurado. Ese es el verdadero mensaje. Ese es el mensaje preciso del evangelio. Hermanos, el verso 19. Leamos, por favor, cuál es el mensaje. Es decir, que Dios estaba en Cristo
reconciliando al mundo. ¿Qué vino a hacer Cristo? El Hijo de Dios no vino al mundo a condenar al mundo, vino a reconciliar al mundo con Él mismo. No tomando en cuenta los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra. Diga conmigo, se me encomendó la palabra. El mensaje. ¿Cuál mensaje? ¿Cuál es nuestro mensaje? De la reconciliación. Tenemos un mensaje. Por favor, al hermano junto a usted, tú tienes un mensaje. La reconciliación. Ese es el mensaje que portamos. Ese es el mensaje que anunciamos. Ese es el mensaje que llevamos, donde quiera que estemos. Qué hermoso es esto. Hermanos, ¿qué significa reconciliar? Diga conmigo, o contésteme usted, por favor. ¿Reconciliar es distanciar? ¿Qué es reconciliar? Conciliar es esto, ¿no? Distanciar es esto. Reconciliar, volver a unir lo que se separó. ¿Cuál es nuestro mensaje? No es un mensaje de separación. Nuestro mensaje es un mensaje de volver a la unidad con Dios. Aquí quiero hacer un paréntesis. Debido al contexto mundial que se está viviendo, se está hablando mucho de un diálogo interreligioso, liderado por el Papa. Ok, por favor, anticipo. No estoy hablando aquí nada de rapto ni del fin del mundo. Pero en la coyuntura religiosa a nivel mundial se está hablando de un diálogo interreligioso, unir las religiones. Bueno, déjeme aclarar, no hay unión si no es en Cristo. Porque las cosas solamente se pueden reconciliar. Lo único que es posible reconciliar es en Cristo. Entendamos eso. La verdadera unidad se dará cuando todos, sin importar nuestra religión, confluyamos ¿en dónde? En Cristo. Si no es en Cristo, no hay verdadera unidad. Paréntesis, cierro paréntesis. Hermanos, el mensaje de Cristo es un mensaje de reconciliación, pero en Él. No hay reconciliación fuera de Él. Si unirme con otra persona implica dejar a un lado lo que yo creo de Cristo, dejar al lado la manifestación de Cristo, no es verdadera unidad. No vamos, es imposible comprometer el mensaje. El mensaje de la cruz, el evangelio de Cristo no puede ser comprometido sobre pretexto del diálogo interreligioso. No, es imposible. ¿Por qué? Es un capricho suyo, pastor, es un capricho de los evangélicos. No. Es que la verdadera unidad, la verdadera reconciliación solo se dio en Cristo. Es en Cristo que la pared de separación fue derribada de en medio. De ambos pueblos hizo un solo pueblo. Solo en Cristo se dio eso. Por eso podemos tener diálogos interreligiosos dejando al lado a Cristo y nunca tendremos verdadera unidad. Porque la verdadera unidad solo se consumó en el Hijo de Dios, Jesucristo. Es importante, familia, entender que ese es el mensaje del evangelio. La imprecisión de muchos les ha llevado a anunciar un mensaje totalmente erróneo, un mensaje que muestra a Dios distante, inaccesible. Ese no es el mensaje del evangelio. Nuestras vidas no muestran a un Dios distante. Nuestras vidas traen a Dios cerca. Donde yo llego, por gracia de Cristo, debe llegar el entendimiento. Las personas a mi alrededor van a ver, Dios está cerca. Muchos creyentes, por favor, no se enoje conmigo, le amo. Pero muchos creyentes traen un mensaje, Dios está lejos.
Reconciliación significa que Dios se acercó. Cuando la gente termina de hablar contigo, ¿tiene una idea de un Dios distante o de un Dios cercano? Hermanos queridos, nuestro mensaje hace que la gente alrededor sienta, Dios está aquí cerca. Y no lo va a decir, oh, Dios se acercó, pero va a decir, cosas como estas van a decir, oye, qué hermoso conversar contigo. Qué hermoso es pasar tiempo contigo. Oye, ¿por qué no extendemos un poquito más el tiempo? ¿Sabes lo que están diciendo? Que esas personas, cuando han estado contigo, han visto a Dios cerca. Las personas quieren estar contigo o que te quieren lejos. ¿Por qué, hermanos? Porque nadie puede resistir al amor de Dios. El amor de Dios es irresistible. Y cuando tú llegas, la gente quiere escucharte. Ese es el mensaje del cristiano. Ese es el mensaje del evangelio. Dios se acercó. Pero lo contrario a este mensaje es vivir desde la enemistad y el juicio. ¿Quién nos dijo que el evangelio es un mensaje de juicio? Hermanos, primero debe haber la expresión de Cristo. Luego Dios es el que juzga al que lo rechaza. Pero nosotros lo que tenemos primerito en nuestros labios muchas veces, digo, ay, Padre, ayúdanos que esta no sea la regla. Pero generalmente cuando hablamos queja, juicio, condenación. Ese es el mensaje, ese es tu mejor mensaje. Ese es nuestro mejor mensaje, iglesia. Nuestro mejor mensaje es el Dios eterno bajó del cielo y se acercó a nosotros. Y espero que cuando converses conmigo, lo sientas cerca. Cuando las personas conversen contigo, sientan a Dios cerca. ¿No les parece hermoso esto? Que cuando hablamos la gente siente a Dios cerca. Ese es el llamado que tenemos, familia. Tercero, hablamos del origen, es Dios. El mensaje es restauración. El encargo. ¿Cuál es el encargo de este ministerio? Embajadores de Cristo. ¿Quién me recuerda que es un embajador? Es un representante oficial de un determinado gobierno. La presencia de un embajador oficializa al gobierno que lo envió. Puede que el gobernante no esté, puede que el presidente no esté, pero si está el embajador es considerado representante oficial de aquel que lo envió. Leamos el verso 20. Por tanto, por favor, lea conmigo. Somos embajadores de Cristo. Hermano, quizás usted no sea un diplomático del gobierno del Ecuador. O si usted es de otro país, Colombia, Venezuela, Estados Unidos, usted no sea un diplomático de esos países, pero somos, hermanos, representantes oficiales del Dios eterno hecho hombre. Somos embajadores de Cristo. Tienes la mejor dicha, tienes el más grande privilegio, representar al Dios de los cielos. Hermanos, dígame usted si hay un privilegio más grande que ese. Muchos quieren tomarse foto con el presidente, quieren tomarse foto con el famoso, el deportista, el ganador. Hermanos, esas cosas tendrán su lugar allá. Pero hermano, usted y yo tenemos el privilegio más grande. Cargamos la imagen del Dios eterno y lo representamos oficialmente donde quiera que nos encontremos. Somos representantes oficiales del reino de los cielos.
Somos embajadores de Cristo. Donde llega el embajador, llega ese presidente, aunque él no esté allí. Donde llegamos nosotros, llega Dios. No somos embajadores de una institución ni de una causa humana. Nuestra presencia hace oficial la presencia de Dios en la tierra. ¿Por qué nos congregamos? Porque la presencia suya y la presencia mía oficializa la presencia de Dios en la tierra. Por eso es poderoso cuando dos se ponen de acuerdo. Porque hacemos oficial la presencia de Dios. Dos que se ponen de acuerdo hacen real la presencia de Dios en la tierra. Hermano, y puede que no tengamos reconocimientos humanos, pero tenemos el reconocimiento celestial. Y hermanos, eso es una seguridad que, hermanos, sanamente nos hace inflar el pecho. Señor, gracias porque te represento. Gracias, Señor, porque vengo en representación tuya. Gracias, Señor, porque entro a ese colegio, aquí entra Dios. Entro a esta universidad, aquí entra Dios. Porque soy un representante oficial de Dios. Entro a ese trabajo, entro a ese negocio, entro a esa institución pública, donde quiera que entro, aquí entra Dios, porque Él me dijo, soy su embajador. Lo represento oficialmente. Lo representamos, iglesia. Lo creemos. No es una idea allí que es. No. Son realidades eternas, consumadas. Vas a reunirte con el jefe. ¿Quién se va a reunir con el jefe? Quien va en ti es Dios. Su presencia está contigo. Y si tú tienes claro el mensaje de la reconciliación, estoy seguro que esa reunión será para su gloria. Te vas a reunir con un alto funcionario público. No te veas menos. Mírate, yo soy un embajador de Dios. Por lo tanto, vengo con confianza, vengo con seguridad de que Dios me respalda, siempre y cuando yo entienda la reconciliación. Porque algunos van en su orgullo vano, tomando el nombre de Dios, y les va peor. Aquel que llega en el espíritu de la reconciliación, aunque sea un alto funcionario, aunque sea un alto ejecutivo, lo que sea, la gracia de Dios es evidente en ti y las personas lo podrán notar, se podrán dar cuenta. Somos embajadores de Cristo. Hermanos, dice Hebreos 12:28, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos. ¿Qué fue lo que recibimos? Un reino que no puede ser conmovido. ¿Qué fue lo que recibimos? Un reino que nadie puede sacudir. Los reinos de las naciones se levantan y caen. Pero el reino de nuestro Cristo es un reino que jamás será conmovido. Y ese es el reino que usted y yo recibimos. ¿Lo lee conmigo? Recibimos un reino que es inconmovible. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Demostremos, gracias Señor, gracias por este reino que me has dado. Gracias por este reino que me has dado. Demostremos gratitud y ofrezcamos a Dios un servicio, un trabajo, un ministerio aceptable con temor y reverencia. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tengo un reino y te represento, te sirvo a ti. Número 4, familia. El método, diga conmigo, el método del ministerio. ¿Cuál es el método de este ministerio? Hemos hablado del origen es Dios.
Hemos hablado de que el mensaje es restauración. Hemos hablado de que el encargo es ser embajadores. Ahora el método de este ministerio. El método es misericordia. ¿Cómo se trabaja en este ministerio? Hermanos, esto que estamos hablando es precisión. Porque a muchos no les va bien. Porque no entienden la precisión del ministerio. ¿Cómo opera este ministerio? Con un método llamado misericordia. Diga conmigo, amor inagotable. Eso es la misericordia. Es amor que no se rinde. Es amor que no se agota. Nueva traducción viviente, la palabra misericordia siempre la traduce amor que no se agota. Amor inagotable. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es este amor que no se agota? Podríamos definirlo. Es Dios que no toma en cuenta más nuestras transgresiones, porque nuestras transgresiones ya las tomó en cuenta en Jesucristo. ¿Qué es misericordia? Que Dios toma nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras iniquidades y los toma en cuenta en uno solo, en Jesucristo. Al que no conoció pecado, fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Qué es esto, amados? Misericordia. ¿Qué es vivir por la misericordia? ¿Qué es vivir por la misericordia de Dios? ¿Está listo? Sencillo. Que no tomamos en cuenta las transgresiones de las personas. Porque tenemos el ministerio de la reconciliación, que significa que Dios tomó en cuenta nuestras transgresiones ya en Cristo. Y Dios no nos está restregando en la cara, oye, ¿tú te acuerdas lo que tú hiciste? ¿Te acuerdas lo que tú hiciste? Dios no está haciendo eso. Esa idea de Dios es una idea falsa de Dios. Porque la palabra, la escritura, dice todo lo contrario. Tan lejos como está el oriente del occidente, así Él alejó de nosotros nuestros pecados. Cogió nuestros pecados y los lanzó a lo profundo de la mar. ¿O acaso cada vez que usted falla, Dios coge, vamos al fondo del mar a coger tus pecados de nuevo? Esto hiciste. Dios hace eso porque sería contrario al carácter de Dios. Dios es un Dios de misericordia. ¿Y qué es misericordia? Que Dios coge tus transgresiones, las juzga, porque Dios no puede pasar por alto el pecado. Pero ¿cómo lo hace? Lo coge y lo pone en Cristo. Y a Cristo lo hizo pecado para que tú y yo seamos justificados. Dios no está recordando nuestros pecados. Mucho menos debemos hacerlo tú y yo. Está recordándole a las personas sus pecados. Una cosa es redarguir por el Espíritu, pero otra cosa es tener todo el tiempo en nuestros labios. Tú hiciste esto, tú hiciste esto, tú fallaste esto. Y demostramos así que no hemos comprendido la misericordia de Dios. Leamos el verso 19. Es decir, lea conmigo por favor, le recuerdo que no me gusta leer solo, me gusta leer con usted. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. ¿Qué fue lo que hizo Él? No tomar en cuenta al mundo sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y algunos pensaron que el evangelio era tomarle en cuenta a las personas sus transgresiones. No, tú y yo somos siervos de la misericordia. Nuestros ojos no están en no es que Dios es indiferente al pecado. Pero escúcheme cómo trabaja. Nuestra mirada está puesta en la misericordia de Dios. Y esa misericordia nos capacita para pasar por alto la ofensa. Esa misericordia nos capacita para
pasar por alto el agravio, para perdonar el error. ¿Quiénes son los que pueden perdonar? Los que están conscientes de la misericordia de Dios. ¿A quién se le dificulta perdonar? A aquel que solo tiene conciencia de transgresión, pero no tiene conciencia de misericordia. Porque cuando miramos la magnitud del amor de Dios por nosotros, yo recuerdo, el amor de Cristo es suficiente para tomar mi pecado y juzgarlo en la cruz, pero no solamente toma mi pecado, también toma el pecado de mi hermano. Por lo tanto, si mi hermano me falla, hay suficiente perdón para él también. A algunos se les olvidó esta parte del Evangelio. Oh, gracias, Señor, y cantamos. ¿Me perdonaste? Sí, pero perdonaste también a mi hermano. Porque el amor es suficiente para mis pecados y para los pecados de mi hermano. ¿Por qué la amargura y por qué la falta de perdón? Sencillo. Porque todavía no has comprendido cuán grande fue el amor de Dios por ti. No es un problema de la persona que te ofende. Es un asunto de que tú necesitas comprender. El amor de Dios es suficiente para perdonarme a mí y es suficiente para perdonar a mi hermano. ¿Lo creemos? Oh, hermanos, Romanos 4, esto es lo que dice. Oh, qué alegría, Romanos 4:7, para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Hay suficiente gracia, hubo suficiente gracia para mí y hay suficiente gracia para mi ofensor. Para ese que no me cae bien, para ese vecino que no me simpatiza, hay suficiente amor para él también. ¿Lo creemos, familia? Ejercitamos la misericordia cuando practicamos el perdón en nuestras relaciones. ¿Cómo se ejercita el método? El método de este ministerio es la misericordia. Necesitamos enfocarnos misericordia. No pongas tu mirada. Hay muchas personas que desayunan, almuerzan y meriendan las ofensas del hermano. No, desayuna, almuerza y merienda la misericordia. Hay un salmo, si mal no estoy, es el Salmo 107, saltándose una línea, repite, porque para siempre es su misericordia. Deja una línea, para siempre es su misericordia. Otra línea, para siempre es su misericordia. ¿Por qué? Eso se llama enfoque en la misericordia de Dios. No tengo tiempo para quedarme considerando el pecado de tu hermano, de mi hermano. El tiempo que tengo es tan limitado que yo me enfoco en misericordia. Oh, y los que viven enfocados en misericordia pueden poner la otra mejilla. Pueden, aquel que les pide, pueden dar, pueden entregar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿quién me podrá quitar la misericordia del Señor? ¿Quién me va a poder separar del amor de Dios? Tenemos demasiada misericordia dentro nuestro. Cuando vives mirando el amor inagotable de Dios, no repites errores pasados en una conversación para ganar autoridad. No traes al presente lo que ya dijiste haber soltado. Decides soltar el registro interno del daño y tratas a la persona como redimido. Ya no lo tratas como deudor. Cuando alguien falla, tú hablas para edificar, no para exhibir. Ya no dices, siempre haces lo mismo, sino que ahora dices, yo creo que Dios quiere enseñarnos algo aquí y yo quiero caminar junto contigo en este aprendizaje. Vamos juntos. Ves en los demás el potencial de lo que pueden ser en Cristo. No estás viendo, oh, este tonto, este torpe. No, Señor, a esta persona tú la puedes convertir totalmente nueva, Señor. ¿Qué fue lo que Dios vio en un asesino de creyentes, de cristianos? Dios vio, este asesino me es útil para cortar cabezas de demonios.
y lo convirtió en el gran apóstol Pablo. Dios puede tomar un cortaorejas como Pedro y convertirlo en el fundamento de una iglesia pujante y vibrante. Hermanos amados, a nosotros nos falta ver el potencial de lo que Dios puede hacer con un don nadie. Sí, no, oye, humanamente y naturalmente es un desgraciado, miserable, pero a los ojos de Dios, Él tiene el poder para convertirlo. Este viernes vamos a ir, hermanos, a la búsqueda del tesoro. En la noche vamos a ir en el poder de Cristo a lugares de necesidad. Vamos a llevar no solamente la palabra de Cristo apropiada, sino que vamos a llevar también un alimento físico. 8 de la noche el encuentro es aquí. Y hermanos amados, cada día es la oportunidad, hermanos, de ver lo que Dios puede hacer con uno que a los ojos de la gente no vale nada. Sí, no vale nada. Pero déjame decirte, a los ojos de Dios, esa persona puede ser convertida en un testimonio vivo de su poder. Hermanos, cuando se da un inconveniente, tú vas a orar para escuchar al Espíritu y obedecer en la restauración. Efesios 2:4, por favor, léalo conmigo. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó. ¿Cuál es la misericordia de Dios? Nos amó tanto, tan rico. Diga conmigo, tan rico. Y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia, diga conmigo, solo por la gracia de Dios que hemos sido salvados. Es su gracia. Número 5, el tono. ¿Ya hablamos? Diga, recuérdeme usted, hablamos del origen. ¿Cuál es el origen? Dios. Hablamos del mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Restauración. ¿Cuál es el encargo de este ministerio? Embajadores de Cristo. Hemos hablado de que el método es misericordia. Ahora, ¿con qué tono se transmite este mensaje? El tono de este ministerio es compasión. Porque el tono tiene que ver mucho. Usted puede estar diciendo la verdad, pero si lo dice en el tono incorrecto, puede causar más daño que bien. Preguntémonos, ¿cuál es el tono con el que hablamos? ¿Cuál es el tono con el que vivimos día a día? ¿A qué se refiere, pastor, con el tono? La actitud. Tono tiene que ver con la actitud. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Dios está llamando a los hombres y lo hace con compasión. Se puede escuchar a una persona decir muchas verdades bíblicas escriturales, pero si el tono no acompaña, no causa ningún bien. ¿Cuál es el tono de nuestro mensaje? El tono habla de nuestra actitud. Y la actitud de este ministerio es la compasión, que es una actitud de humildad, ternura. ¿Cómo habla la compasión? La compasión habla con humildad, habla con ternura y habla con intercesión. No hablamos con arrogancia. Conviértete. ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Sabe lo que están haciendo los ministros de reconciliación? ¿Sabe cuál es la actitud? Lea conmigo el verso 20. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos. Ahí está el tono. ¿Cuál es el tono de nuestro mensaje? Es un ruego, es una súplica. No estamos imponiendo, no estamos castigando, no estamos condenando.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Rogando. Vuélvanse a Dios. ¿Por qué vas a seguir viviendo así? Vuelve a Dios. Vuelve a Dios. Ayer una familia que amamos nos invitó a su casa a un cafecito y total había sido una comida tremenda. Y un familiar llegó que no conoce al Señor. Hermanos, y lo que era supuestamente solo un café se convirtió en un ruego, en una demostración de la compasión y el amor de Dios. Hermanos, yo podía sentir claramente que esta persona allí en su corazón le estaban haciendo clic, estaba siendo tocada. Hermanos, al punto que salimos y hasta afuera nos fue a despedir. Hermanos, porque no hablamos en arrogancia, hablamos en compasión, hablamos en ternura, hablamos en humildad. Cuando tú llegas a castigar con tus palabras, la gente no va a querer escucharnos. Pero cuando llegamos en compasión, ¿cómo dice? Rogamos, dice el apóstol, vuelvan a Dios. Comprender el amor de Dios nos pone en una actitud de compasión. El tono del Espíritu no es acusador. Nos señalamos para destruir y condenar. ¿Sabe por qué nos señalamos para destruir y condenar? Porque esa es la actitud del acusador. Apocalipsis 12. Hermanos, que Dios no lo encuentre usted en el ministerio del acusador, al que acusa a los hermanos de día y de noche. Que Dios nos encuentre en el ministerio de la reconciliación. Hermanos, nuestro tono no es altivo ni dominante. No estamos buscando imponernos, ni manipular, ni que la gente se someta a nosotros. No hablamos en orgullo, sino en la humildad del que ruega a través de nosotros. No es en actitud de superioridad, sino en actitud de servicio. No estamos haciéndole un favor a la gente. Nosotros estamos sirviendo a Dios. Nuestro tono no es frío ni distante. No hablamos desde la indiferencia o la dureza. Nuestro tono es cálido, nuestro ruego es cercano, nuestras palabras son tiernas, porque Él se hizo hombre para acercarse a nosotros. El tono de nuestro ministerio del Espíritu no es legalista ni castigador. El tono del Espíritu no es castigador. La letra muerta mata, pero el Espíritu da vida. Nuestro énfasis es la gracia que restaura. Nuestra actitud no es de interés propio, ni tampoco autoexaltarnos. No buscamos reconocimiento, ni poder, ni control, porque la motivación de este ministerio no es el ego ministerial, sino el amor de Cristo que nos constriñe. ¿Qué es lo que nos impulsa a hablar con ese tono cercano, tierno, de ruego? El amor de Cristo que nos apremia. La actitud del servicio en nuestras vidas es compasión, mansedumbre y amor. Y cierro. La meta. ¿Cuál es la meta de este ministerio? Porque debe haber una meta. Nadie trabaja sin meta. ¿Usted trabaja sin meta? Tiene que haber una meta. Yo quiero hablar a los ministros del Señor. Todos los que están en Cristo. Todo nuestro servicio tiene que procurar siempre una meta. Hermanos, si yo predico y al final no se dio la meta, no he sido diligente en mi trabajo. ¿Cuál es la meta? La meta es que las personas al final se sientan más cerca de Dios. Si vamos a un centro de alcohólicos y drogadictos, cuando tú te despides, las personas sienten que están más cerca de Dios.
Cuando has tenido una conversación con tu cónyuge, con tu esposa o con tu esposo, al final de esa conversación, él o ella sienten que están más cerca de Dios después de haber conversado contigo. Que cuando tus hijos terminan de conversar contigo, tus hijos sienten, oh, estoy más cerca de Dios. Porque la meta es unión, 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 cercanía, comunión. La meta es reconciliación. Hermanos, al final de este mensaje, la meta es que usted se vea más y más disfrutando de su unión con Cristo. Porque fuimos puestos en Cristo y se nos dio un maravilloso ministerio. ¿Cuál es la meta? Verso 20 al final, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. ¿Cuál es la meta? No estamos buscando resultados humanos. No estamos buscando cambios externos de conducta. Podríamos ver esas cosas en las personas y muchas de ellas podrían sentirse todavía separadas de Dios. ¿Sabes que podríamos ver cambios de conducta en las personas, pero todavía las personas no se sienten cerca de Dios? Eso se llama cambios por legalismo. Pero nosotros no queremos cambios por legalismo, sino cambios por unión con Dios y comunión con Dios. Que las personas cambian porque se sienten más cerca de Dios. Hermano, que cuando tú saludas, cuando tú das un abrazo, las personas dicen, wow, me abrazó Cristo. Que cuando las personas vienen a contarte sus problemas y al final ellas se van y dicen, oh, sentí que Cristo fue el que me escuchó. Que cuando has hablado con un vecino, ese vecino se va y dice, oh, fue especial esta conversación. Me siento más cerca de Dios. Porque ¿qué estamos haciendo? Reconciliando al mundo con Dios. No distanciándolo, trayéndolo a la conciencia de unidad con Dios en Cristo. ¿Estamos entendiendo el ministerio? Ese es el ministerio del Espíritu. Ese es el ministerio. A la persona junto a usted. No va a ser usted, va a ser Cristo. Levante su mano y que sienta el brazo de Cristo alrededor de ella. ¿Por qué se quedó sin abrazar? ¿Que usted no está en Cristo? No un abrazo. No. Cálido, tierno, cercano. Cercano, que se sienta cerca. Que hoy al salir de este lugar todos podamos decir, sentí que me abrazó Cristo. Estamos en el ministerio más grande, el ministerio de la reconciliación. Inclinamos nuestros rostros, familia, solo para concentración. Y le dice, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Estamos haciendo corta la distancia. Estamos cerrando la brecha. Busqué entre los hombres quien hiciera vallado entre Dios y los hombres. Y dice la profecía en el Antiguo Pacto, no lo hallé. Pero gracias a Dios por Cristo. Y gracias a Dios por su iglesia. Porque hoy somos embajadores, representantes oficiales de Cristo. Y hoy estamos acortando la brecha entre Dios y los hombres. Demostremos gratitud. Con nuestras palabras digamos gracias por tan grande ministerio. Gracias por tan grande ministerio. Yo pensé que no tenía un trabajo importante, Señor. Pero hoy entiendo que te represento. Hoy entiendo que soy embajador tuyo. Hoy entiendo que soy embajador de la misericordia.
Y aquí estoy, Señor, para poner mis ojos en la misericordia y ser canal de misericordia. Traer a la gente de regreso a Cristo. Traer a la gente de regreso a Jesús. Señor, ya suficiente separación hay en el mundo. Nosotros acercamos a Dios. Gracias. Y no es arrogancia, sino confianza en lo que tú has dicho, Señor. Somos la presencia de Dios en la tierra. Somos la presencia de Cristo en la tierra. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, gracias porque me has hecho tu presencia. Si quieres ponerte de pie, es más cómodo, hazlo. Señor, soy la manifestación tuya aquí en la tierra. Señor, donde llego, llega Cristo. Donde llego, llega tu presencia. Donde llego, llega tu sabiduría. Donde llego, llega tu dirección. Donde llego, llega tu paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oh Padre, aquí tus hijos. Aquí tus hijas, Señor. Aquí tus hijos, Padre. No hacemos más grande la separación, la cortamos, Señor. Señor, no hacemos más grande el abismo, sino que estamos, Señor, creando puentes. Somos puentes, porque la presencia de Cristo conecta el cielo con la tierra. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Declara, abre tus ojos. Soy puente, no abismo, no separación. Traigo unión con Dios. Con cada día de servicio, con cada día de mi vida, para su gloria. ¿Cuántos le dan gracias al Señor con gratitud, con alegría?